Buenas noches amigos, vamos a dar inicio a este conversatorio, a esta exposición, a esta forma de poder ver esta experiencia de estos conceptos básicos con respecto a los tratamientos de ortodoncia. Cada vez que hablamos sobre crecimiento y desarrollo craneofacial, hablamos de un enfoque de la ortodoncia desde el punto de vista preventivo interceptivo, ya que trabajar a este nivel implica poder proyectarnos a realizar menos tratamientos correctivos, que es lo que se quisiera para poder hablar de una salud pública que pueda ayudar a todos. Eh, Quiere decir que si yo comprendo todos estos procesos sobre la parte fundamental que representa cómo es que el crecimiento maxilar y crecimiento mandibular pueden favorecer a un desarrollo normal de los maxilares o a un desarrollo normal de la base de cráneo y con ello contribuir a una correcta posición de las estructuras óseas y del sistema alveolo-dentario. Esto implica de que la forma en la cual estos factores intervinientes, que son un proceso natural, van a determinar hasta cierto punto un correcto diagnóstico, lo que me permitirá generar una correcta planificación y un tratamiento adecuado. Es decir, que una terapia correcta ortodóntica necesita de todos estos criterios importantes para poder conseguir el éxito de un tratamiento o supervisar un desarrollo, un crecimiento y desarrollo normal en nuestro paciente. Cada vez que nosotros vemos a un paciente y tiene algunas condiciones de crecimiento alterado, facial, porque vamos a tener tres tipos de intensidades de maloclusiones y ellas pueden ser de bajo nivel de complejidad, mediano nivel de complejidad y alto nivel de complejidad. Y que eso se determina tal vez a nivel de una maloclusión y una mordida cruzada, como se puede ver aquí, y a través de esta animación podemos ver cómo es que podemos nosotros cambiar un poco y revertir un poco esta situación de crecimiento inadecuado. Y lo podemos hacer con aparatos de tipo ortopédico, extraorales, o lo podemos hacer algunas veces con aparatos intraorales, los cuales pueden mejorar las condiciones de crecimiento transversal y también de crecimiento sagital y también de aumento de la dimensión vertical, y con ello poder conseguir una rehabilitación adecuada, porque sabemos que muchas veces las mordidas cruzadas que encontramos a temprana edad deberían ser corregidas, ni bien nosotros las podemos identificar. Y es que se considera una mordida cruzada de un diente, dos dientes o de todos los dientes como un aspecto bastante perjudicial para un crecimiento y desarrollo normal del infante a lo largo de todos los años que le toca a él llegar a la madurez y llegar a poder consolidar un tratamiento adecuado y definitivo. Y poder a través de algunos cambios faciales conseguir redireccionar este crecimiento maxilomandibular y cambiar un perfil bastante prognático a un perfil más armónico, que es lo que se desea conseguir en el paciente. Evidentemente, esos cambios que se pueden conseguir facialmente y dentariamente tienen que ser supervisados a lo largo de los años, porque el paciente muchas veces tiene un factor etiológico muy dominante en el sentido de
características genético-hereditarias que van a hacer que el crecimiento maxilomandibular se mantenga alterado a través de todos estos años. Lo que se hace es, se facilita un poco el buen crecimiento y habrá que intervenir en la medida que esto sea necesario. Podemos encontrar también pacientes ya en una dentición mixta, cuando el problema ya se ha instalado y se ha permitido que esto avance a lo largo de los años, pero ya el trabajo interceptivo se vuelve también una razón para poder fundamentar estos conceptos de los cuales vamos a conversar en un momento, y poder a través de una terapia ordenada generar algunos cambios favorables para el paciente que van a permitir poder a través de ciertos aparatos ortopédicos como esta máscara facial poder conseguir estos cambios que realmente tienen que ser favorables para nuestro paciente, porque visto desde el punto de vista de ser considerados profesionales de la salud, deberíamos nosotros tratar de evitar en lo posible llegar a condiciones ya bastante desfavorables que generen ya un tratamiento completamente distinto, ¿no? Y ahí la importancia de lo que vamos a hablar el día de hoy y que les quiero compartir. Uno de los aspectos de filosofía que aprendí hace algunos años es el enfoque que ciertas filosofías de trabajo pueden generar, relacionar estos conocimientos y poder aplicarlos en el tratamiento de nuestros pacientes. Uno de ellos fue hacia la izquierda el doctor Kim, ¿no? Que a través de esta filosofía o forma de plantear el esquema de maloclusiones se pudo plantear un entendimiento mejor de cómo se originan estas maloclusiones en nuestros pacientes. Y luego el doctor Sadao Sato, que también es un científico que ha podido en la universidad en Japón en muchos años contribuir al entendimiento de estos problemas de maloclusiones. Hay un término de maloclusiones esqueléticas porque muchas veces las maloclusiones son la punta del iceberg, es decir, la expresión final de una relación dentaria. Y hay que tener en cuenta de que muchas maloclusiones tienen su origen principal a nivel de la posición de los maxilares. Y en realidad también tienen un origen más allá del crecimiento de los maxilares, que suele ser la posición estructural de la base de cráneo. Hay documentos importantes que soportan este tipo de enfoque de lo que es la dinámica del crecimiento maxilomandibular que vamos a conversar en un momento. Y en ellos tenemos que decir que esta filosofía de trabajo representa un esquema como si fuese un cuento donde paso a paso se va viendo cuál va a ser la posición final del maxilar, la posición final de la mandíbula y ellos representar la posición final ya de una dentición permanente a la edad de 12 años, 14 años o 15 años en nuestros pacientes. Recordemos que las bases fundamentales para un correcto diagnóstico y planificación están orientadas al soporte diagnóstico que yo puedo encontrar, y el aspecto clínico es el aspecto fundamental que establece
el punto de partida para poder solicitar los análisis complementarios como los modelos de estudios y las radiografías cefalométricas y poder entender aquella alteración que el paciente tiene. Desde el punto de vista de la filogenia, podemos tratar de entender, como lo muestran los autores, cómo es que estas maloclusiones podrían estar generándose en nuestros pacientes. Cómo es que se genera una clase 2 esquelética, cómo es que se generaría una clase 3 esquelética, cómo es que se generaría una mordida abierta. Porque las maloclusiones, vuelvo a repetirles, tienen una condición muchas veces de alteraciones estructurales del soporte óseo relacionadas con el sistema neuromuscular y que al final arrastran y conllevan a la posición de los dientes en sus respectivos alveolos. Nosotros quisiéramos tener el concepto de maloclusiones, tal vez volumétricamente hablando, dientes grandes en arcadas pequeñas, y pensar que en realidad lo único que nosotros vamos a tratar es esta diferencia. Y realmente no es lo único que vamos a tratar. Nosotros no vamos a tratar un apiñamiento por falta de diferencia volumétrica entre continente y contenido, sino tenemos que generar un enfoque de entendimiento de las maloclusiones más allá de los dientes, y es la posición de los maxilares. Entonces, la evolución del cráneo humano desde los primates, ¿no? Puede, a través del estudio o trabajo de esta arquitectura craneofacial, se puede, utilizando puntos cefalométricos y valores cefalométricos como el punto Nasion a nivel de la nariz, como el punto silla a nivel de la silla turca y como el punto Bastion a nivel de la fosa craneal posterior, podemos encontrar un ángulo donde en el cráneo del primate encontramos un ángulo bastante abierto y en el cráneo humano encontramos un ángulo más cerrado. Y fíjense que una de las condiciones que muchas veces podemos encontrar de relación entre la apertura de este ángulo con respecto a la posición del maxilar es que cada vez que yo encuentro un ángulo bastante abierto, el maxilar superior tiende a tener una proyección más hacia adelante. Y cada vez que yo tengo un ángulo más cerrado, el maxilar tiende a tener una proyección más hacia abajo. Esto fue lo que se encontró a través de la filogenia. A través de la filogenia se encontró que existía una relación entre la forma y posición de la base de cráneo con respecto a la posición del maxilar superior. De tal manera que si nosotros tenemos cráneos humanos que son tomados radiográficamente en una cefalometría, podemos tener este ángulo que les hablaba de Nasion, silla y Bastion, puede estar más cerrado o puede estar más abierto. De tal manera que al estar más cerrado, yo puedo tener una condición de prognatismo mandibular. Y si por el contrario yo tengo una base de cráneo más abierta, entonces yo condiciono a tener una mandíbula en una posición más posterior. Entonces, cuando hablamos de prognatismo mandibular o retrognatismo mandibular, tenemos que tener en cuenta si este problema está partiendo de la base de cráneo o en realidad estamos hablando de que son mandíbulas grandes o mandíbulas chiquitas. Porque yo podría tener una mandíbula chiquita y tener un ángulo bastante abierto, por lo cual tendría una mandíbula muy en posición posterior. Yo podría tener una mandíbula normal, de tamaño normal, pero la base de cráneo muy abierta. Pero cuando veo al paciente veo que la mandíbula está para atrás. Y no es que la mandíbula sea chiquita, sino es que la base de cráneo
está muy abierta. Me dejo entender. En esta combinación de situaciones entre posición y tamaño es que yo voy a entender la etiología de las maloclusiones. Entonces, si hablamos en el contexto de las maloclusiones generales, las maloclusiones, nuevamente les digo, son la punta del iceberg. Lo que ustedes ven son la posición final de los dientes, pero tenemos que entender cómo es esta arquitectura dólico-facial, braquifacial, mesofacial, que está determinando la posición final de los dientes. Entonces, en este estudio, a través de la filogenia entre los primates y entre los cráneos de los humanos, vamos a encontrar, y les decía, esta condición, donde si yo tengo una base de cráneo muy abierta, el maxilar tiende a tener un crecimiento más anterior. Y esto muchas veces también tiene que ver con la posición bípeda o con la posición en dos pies, ¿no? Bípeda o cuadrúpeda. Usualmente cuando tenemos una posición cuadrúpeda, tenemos una base craneal extendida y abierta y un crecimiento de la nariz y del maxilar superior hacia adelante. Por el contrario, si tenemos una posición bípeda como es el humano en el proceso de la evolución, vamos a tener más bien una flexión o un ángulo más cerrado que determina una menor cantidad de crecimiento de la nariz y del maxilar hacia adelante. Por lo tanto, a medida que el humano o el homínido o el primate terminó en la evolución como, como, como humano, el crecimiento de la nariz ha sido más pequeño. ¿Entiende? Entonces hay que entender a través de esta filogenia cuál es la posibilidad que tiene estas maloclusiones con respecto a lo que ya habíamos comentado, este ángulo de la base de cráneo bastante abierto y bastante cerrado. Entonces es así que podemos generar algunas diferencias entre lo que es un cráneo primate y lo que es un cráneo humano, ¿no? Ya les había hablado de nasion, de silla y de basion, que es muy abierto, y un maxilar superior hacia adelante. Y ya les había hablado de nasion, sillon y basion, donde más bien el maxilar superior crece hacia abajo y la nariz no crece tanto hacia adelante. ¿Ok? Entonces eso es importante a tener en cuenta. Pero no es lo único, pues. No se modifica no solamente la base de cráneo, sino también tenemos otras estructuras que también van a conllevar a esta relación y posición que tienen el maxilar y la mandíbula. Por eso es que podemos hablar de un concepto llamado flexión de la base de cráneo cuando el ángulo nasion silla basion es cerrado, y extensión de la base de cráneo cuando el ángulo nasion silla basion es abierto. Todo esto va a determinar también el tipo de perfil que mi paciente va a tener, la dirección del crecimiento maxilar y al final cuál va a ser la posición de los dientes. Recordemos además que la posición de los dientes están relacionadas a un plano oclusal del maxilar superior y un plano oclusal del maxilar inferior, y que estos dos planos tienen que crecer de manera sincrónica, simbiótica y abrazaditos, porque la oclusión dental, la máxima intercuspidación, representa y tiene que representar un crecimiento armónico entre ambas estructuras. Es decir, que el maxilar y la mandíbula tienen que crecer en armonía. ¿Y por qué? Porque tienen que establecer una oclusión dental, porque para eso están diseñados los dientes, para generar funciones como en este caso la masticación. De tal manera que va a existir siempre una relación de lo que es el plano oclusal con lo que es el plano mandibular. Cada vez que este plano oclusal
durante el crecimiento, por el crecimiento de la rama de la mandíbula, se empieza a tener un cambio de posición de este plano, vamos a tener un cambio de posición de la mandíbula. Es decir, que es directamente proporcional el grado de inclinación del plano oclusal con el grado de inclinación del plano mandibular. Entonces es importante también considerar ese aspecto. Recordemos también que al nacimiento la altura de crecimiento de rama y la posición del cóndilo mandibular es un proceso también de lo que representaría este crecimiento adaptativo de la mandíbula sobre el maxilar superior, es decir, la forma de crecer uno con otro. Por eso es que si ustedes ven en A al nacimiento, el plano oclusal se encuentra casi a nivel del cóndilo mandibular. En B, cuando ya el paciente tiene sus 2 años, 2 meses, donde han aparecido las molares deciduas permanentes, existe un mayor crecimiento de altura de rama y de crecimiento condilar. Y así sucesivamente vamos a tener mayor erupción de piezas dentarias y aumenta en C la altura de crecimiento condilar. En D lo mismo, y aparecen las primeras molares permanentes a los 6 años y tenemos mayor crecimiento de rama mandibular. Luego vienen ya las segundas molares, mayor crecimiento, y las terceras molares, si es que logran erupcionar, tenemos mayor crecimiento de la altura de rama. Esto es un proceso normal del crecimiento. Por eso se dice que la mandíbula va a tener un crecimiento rotacional. Este crecimiento rotacional que tiene la mandíbula es por el crecimiento de la rama y del crecimiento del cóndilo que sufre de manera normal y espontánea. Hacia el maxilar superior tenemos que ver que el maxilar superior tiene una conexión con la base de cráneo. Y esta conexión con la base de cráneo, en la base de cráneo, ¿qué hueso importante encontramos? El esfenoides. Y el esfenoides vendría a ser como el centro de crecimiento de la base de cráneo. Y entre el esfenoides, que representa la base de cráneo, de donde encontramos a la silla turca, tenemos al maxilar superior, y entre los dos a una estructura ósea muy delgada que se conoce como el vómer. Y es así que tenemos el complejo maxilar o el complejo maxilo-vómer esfenoides, lo que hace relacionar al crecimiento del maxilar con la base de cráneo. Es un crecimiento en sentido antero-posterior que va a determinar la posición final del maxilar superior. Y hacia atrás también nosotros vamos a tener la relación del cuerpo del esfenoides en rojo con lo que es este hueso que tiene distintas partes, que es el hueso occipital. Hacia atrás el abanico del occipital, hacia adelante la apófisis basilar y hacia el centro que tenemos el agujero magno. Es decir, aquí a este nivel encontramos nosotros el punto vacío, que es el que va a determinar esta posición final que va a tener esta estructura de la apófisis basilar. Entonces, como sabemos que existe una articulación entre todos los huesos de la base de cráneo y del maxilar y la mandíbula, es que estamos hablando pues de un complejo esfenoides occipital vómer maxilar. Si lo vemos de atrás para adelante, tenemos maxilar, esfenoides, vómer y maxilar superior. Aquí tendremos lo que es el hueso etmoides, que también se encuentra participando, pero más participando de el proceso de crecimiento de la nariz, porque ahí encontramos los bulbos olfatorios. Ahora, ¿por qué se habla de dinámica maxilar o dinámica del crecimiento? Porque todos estos huesos tienen, a menos a nivel de base de cráneo, de origen cartilaginoso, algunas sincondrosis que son elementos activos de crecimiento.
Una de las más importantes que tenemos uniendo el occipital con el esfenoides es la sincondrosis esfeno-occipital. De tal manera que lo que nosotros vamos a tener es una repercusión sobre la posición final del maxilar que parte de la dinámica de crecimiento de la mandíbula. Y es así que podemos tener desplazamientos, como acá estamos hablando de un desplazamiento antero-posterior, ¿no? Si es que se ha heredado ese tipo de crecimiento, ¿no? Porque son características genético-hereditarias, o si tenemos más bien un crecimiento en sentido vertical, donde estamos hablando de un cambio de posición en esta dinámica maxilar y base de cráneo. Por lo tanto, en este crecimiento armónico, sincronizado, que deberíamos tener para una normoclusión, una clase 1 esquelética, podrían haber alteraciones de origen básicamente genético-hereditarias, pero podríamos hablar de algunas características también ambientales, como una respiración bucal, como un factor etiológico de adenoides, una respiración bucal que pueden originar distintas posiciones al final del crecimiento y desarrollo. Porque estamos hablando de que son estructuras maleables, estructuras moldeables, ¿no? Y sensibles a cualquier factor etiológico. Ya habíamos hablado de que la base de cráneo podría estar muy abierta o podría estar muy cerrada y con eso determinar la posición final del maxilar superior y de determinar una clase 2 o determinar una clase 3. ¿Qué es importante decir? Es importante decir, es importante decir que lo primero que nosotros vamos a tener como un término de crecimiento a los 11, 10, 11 o 12 años en promedio al complejo nasomaxilar. Por eso el maxilar superior tiende a terminar su crecimiento a temprana edad, a los 12 años. Y es a través de los años subsiguientes que la mandíbula empieza a adaptarse a este maxilar superior a través del sistema alveolo-dentario. Quiere decir que este plano oclusal maxilar con sus dientes llevados por el crecimiento del complejo nasomaxilar va a tener una mandíbula que va a ir adaptándose y creciendo funcionalmente y adaptándose porque la mandíbula tiene un centro de crecimiento a nivel del cóndilo que va a permitir este proceso de adaptación y que puede durar hasta los 18 o hasta los 20 años. ¿Por qué entonces la mandíbula tiene más tiempo de crecimiento que el maxilar? Justamente para poder tener una capacidad de poder adaptarse al maxilar superior. Y de ahí es que vienen los tipos de terapia que podrían ser los aparatos de avance mandibular, los aparatos funcionales para un crecimiento de la mandíbula en caso de clase 2 o aparatos inhibidores de ese redireccionamiento de crecimiento mandibular. ¿Existen algunos valores cefalométricos para poder determinar que esto va a ocurrir? Sí, ya lo vamos a ver en un momento. Entonces, está bien claro pensar que la mandíbula se está adaptando al maxilar superior a través de estos procesos de crecimiento. Recuerden que la mandíbula tiene un proceso de adaptación que se da inclusive condilar a lo largo de toda la vida. El cartílago condilar, que es un tejido cartilaginoso y hialino, tiene un proceso adaptativo de toda la vida. Es decir, que tiene un proceso de crecimiento secundario, ¿no? Es decir, el paciente termina su crecimiento importante a los 18 años, pero esa remodelación condilar es una remodelación condilar que va a permanecer durante toda la vida. Es por eso que existe, nuevamente les digo, una relación entre el plano oclusal con el plano mandibular. Porque el plano oclusal del maxilar superior, con la mandíbula que se va adaptando, entonces va generando esta íntima
relación entre ellos, ¿no? Por lo tanto, si vemos este gráfico, ¿qué es lo que estamos considerando? Estamos considerando, uno, la respuesta adaptativa de la mandíbula sobre el maxilar superior. Es la mandíbula la que normalmente tiene que ir adaptándose y tiene que ir creciendo y rotando por crecimiento de la rama a nivel del cóndilo, ¿ya? Y tenemos además un crecimiento condilar secundario que se da, le decía yo, desde toda la vida. Por lo tanto, el crecimiento condilar es un constante cambio que vamos nosotros siempre a encontrar en nuestros pacientes. Es la sabia naturaleza que nos da esa capacidad de la mandíbula de adaptarse a situaciones que muchas veces suelen ser muy adversas y que cuando ya simplemente el proceso de adaptación, el proceso de compensación ya es imposible y los tratamientos ya tienen que tener otro rumbo. En otras palabras, vamos a tener además que este proceso de adaptación mandibular se está relacionando también a lo que es los cambios de dimensión vertical del complejo alveolo dental. Ricketts ya lo dijo y decía que los pacientes en crecimiento desde los 7 años o 9 años para adelante, el plano oclusal con el plano palatino aumentaba 1 milímetro por año. Y esto quería decir que existían procesos compensatorios de crecimiento vertical, lo que se llama una erupción pasiva de las molares para aumentar la dimensión vertical en el paciente. Pero esto se está dando de manera sincrónica también. Aumenta la dimensión vertical y aumenta la altura de rama mandibular. Acá siempre es la pregunta, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Qué es primero? ¿Es el crecimiento alveolar el que produce el crecimiento de rama o es el crecimiento de rama que genera espacios en la distancia interoclusal y permite que los dientes erupcionen? En realidad debemos de considerar que esto es un proceso normal, sincrónico y que se da todo al mismo tiempo. Ya habíamos hablado de esta relación del plano oclusal con el plano mandibular y que también lo relacionamos con lo que es la línea AB, ¿no? Así que por eso es que cuando hablamos en la parte cefalométrica de estos valores están íntimamente relacionados. Cada vez que yo encuentro un plano oclusal bastante horizontal, estoy encontrando un plano mandibular bastante horizontal. Y hagan la prueba. Cada vez que ustedes encuentren un plano oclusal bastante vertical, van a encontrar un plano mandibular bastante vertical. Y hagan la prueba. Porque es una relación muy directa la que se encuentra, ¿ya? Así que hablemos del principio de crecimiento mandibular, que es importante como concepto. Y esto ya lo dijo el doctor Enlow. Si ustedes revisan el manual o el compendio de crecimiento y desarrollo del doctor Enlow, van a encontrar aquí el principio de crecimiento mandibular. Es decir, la mandíbula tiene esa capacidad de poder adaptarse al plano oclusal y al maxilar superior. Recuerden que nosotros tenemos alteraciones estructurales y problemas que tienen una etiología desconocida muchas veces. ¿Por qué es que algunas mandíbulas crecen y por qué es que algunas mandíbulas no crecen? ¿Por qué en algunos crece la altura de rama y por qué en otros no crece la altura de rama? Son situaciones que no podemos nosotros saberlo, que tienen que ver con la parte genética, pero son cosas que suceden. Y aquí podemos encontrar nosotros a dos tipos de pacientes, a los que llamamos el buen crecedor y a los que llamamos el mal crecedor, que usualmente son los pacientes que nosotros tenemos que tratar de identificar. Y los identificamos usualmente en base a valores cefalométricos, valores angulares, algunas medidas cefalométricas que pueden representar estos cambios en el tiempo.
Cuando nosotros hemos estudiado a pacientes de clase 2 o de clase 3, hemos visto que los pacientes de clase 2, los pacientes de clase 2 son usualmente, vamos a ver aquí, eso es, de dos tipos. El paciente de clase 2 división 1 y el paciente de clase 2 división 2. Se decía que el paciente, y Andrews, perdón, el doctor Angle lo decía, los pacientes de clase 2 división 1 tenían una mandíbula chiquita y que más bien los pacientes de clase 2 división 2 tenían una mandíbula no tan chiquita y un buen desarrollo de mentón. Y esto tenía que ver con qué estructura. Y tenía que ver con una estructura que se menciona que es la altura de la rama de la mandíbula. Cuando un paciente tiene una altura de rama de mandíbula muy pequeña, es decir, no ha crecido esta altura de rama por razones X que yo desconozco, ¿qué va a pasar con el cuerpo mandibular? El cuerpo mandibular lo que va a pasar es va a rotar hacia atrás. Y por eso es que un paciente con una altura de rama mandibular muy pequeña desarrolla un pobre desarrollo de mentón por rotación de la mandíbula. Caso contrario, si yo tengo un paciente que es clase 2, pero su altura de rama crece de manera importante, entonces disimula mucho en la posición de esta mandíbula, porque la mandíbula se vuelve más horizontal y con ello tiende a generar una mayor posición anterior y disimula su clase 2. Los dos son clases 2, los dos tienen la mandíbula pequeña, pero uno más pequeño que el otro. Y uno, por desgracia, con un pobre crecimiento de altura de rama. Entonces, el pobre crecimiento de altura de rama de una mandíbula predispone a un paciente de clase 2 y sobre todo a un paciente de clase 2 división 1. Ahora, yo les decía, ¿cuál es la relación de esta mandíbula con respecto a la base de cráneo? Ah, que si la base de cráneo está muy abierta, la cavidad glenoidea se va a colocar en una posición más posterior y por lo tanto esta mandíbula que es pequeña se hace y se nota más pequeña facialmente. Es decir, trascuernos palos, base craneal extendida, paciente con una mandíbula de altura de rama corta y va a tener una gran clase 2. Cuando esta situación ocurre y es muy severo la falta de crecimiento vertical de la rama o es muy abierto esta extensión de la base de cráneo, tenemos pacientes que tal vez ya necesiten un tratamiento ortoquirúrgico. Entonces les hablaba que esta extensión o este estiramiento o este aplanamiento de la base de cráneo, donde se relaciona con una estructura bastante importante que es la sincondrosis, el feno occipital, siendo una zona de crecimiento, podemos tener que a este nivel se está formando la cavidad glenoidea. Y si a este nivel se está formando la cavidad glenoidea en un aplanamiento de esta base de cráneo, obviamente yo voy a tener una mandíbula que se coloca en una posición más posterior. Entonces, si la base de cráneo se extiende, la mandíbula se hace chiquita, se ve chiquita. Ese es el problema, en que si el crecimiento es normal, yo voy a tener una mandíbula buena. Si no tengo este estiramiento y tengo un ángulo normal, la cavidad glenoidea se torna en una posición más anterior y voy a tener una buena relación de overjet entre los incisivos superiores. Pero si yo tengo que esto se aplana, se extiende, se retroposiciona, entonces voy a tener una cavidad glenoidea más posterior y una mandíbula que puede tener un buen tamaño,
pero por estar en una posición más posterior genera un aumento del overjet en el sector anterior. Esto es lo que hay que diagnosticar para poder generar tratamientos adecuados, tratamientos que tengan un buen soporte desde ese punto de vista. Entonces así lo tenemos en clase 2 y lo podemos tener también en pacientes de clase 3. En pacientes de clase 3 también podemos tener esa situación. Un paciente con pobre altura de rama y con mucha altura de rama. Aquí sucede usualmente lo contrario. Un paciente con bastante altura de rama tiende a producir una mandíbula bastante hacia adelante, ¿ya? Entonces, este juego, esta combinación de situaciones de pobre altura de rama o bastante crecimiento de altura de rama, ¿asociado a qué? Asociado a cómo se forma esta base de cráneo a este nivel, entonces va a adoptar la posición final de la relación oclusal. Por el contrario, si tenemos más bien una flexión o el ángulo de la base de cráneo está más cerrado, ¿qué le va a suceder a la mandíbula? A la mandíbula se va a ir hacia adelante. Y al irse hacia adelante voy a tener una clase 3. Puede ser una mandíbula de tamaño normal, pero por haberse esa base de cráneo cerrado o flexionado, yo voy a tener una clase 3, pero no por mandíbula grande, sino por posición de mandíbula normal hacia adelante. ¿Quién tuvo la culpa? La base de cráneo. Entonces, recordemos que, y esto es importante que ustedes se lo lleven, es que las maloclusiones son las relaciones finales de problemas muy lejanos a ello. Eso es importante considerar. Todo esto suma en no solo alteración de algunas estructuras, sino alteración de muchas estructuras. La base craneal anterior, la base craneal media, la base craneal posterior, la posición de la maxila, morfología de la maxila y posición también del plano oclusal y de la mandíbula. Y así es que podemos hacer algunas descripciones de las alteraciones estructurales de esta combinación de maloclusiones, ¿no? ¿Qué sucede con algunos pacientes que crecen de manera bastante divergente o hiperdivergente? Lo que encontramos en ellos es un contacto a nivel de las primeras o segundas molares en el sector posterior. Este contacto vertical que yo tengo atrás, ¿qué va a generar adelante? Una mordida abierta anterior. ¿Puedo yo minimizar este efecto? Sí, generando intrusión de las molares, yo puedo generar que esta mandíbula rote en sentido antihorario y cerrar una mordida abierta esquelética. Este es el principio fundamental del tratamiento de la mordida abierta esquelética. Se trata una mordida abierta esquelética intruyendo el sector posterior para que por el eje de bisagra se cierre el sector anterior. Esta es la forma de tratar de mordida abierta esquelética. La mordida, y no lo confundamos con la mordida abierta dentaria, que básicamente no tiene un problema estructural de hiperdivergencia mandibular, sino lo que tiene es una interferencia de algún órgano funcional como la lengua, como la succión digital, que impiden la erupción vertical del mismo. En caso de mordida abierta esquelética, lo que se debe de generar más bien es una intrusión, porque ahí está la flecha, una intrusión de la molar superior, una intrusión de la molar inferior y poder conseguir el eje de cierre de bisagra. Se intruyen las molares y se cierra la oclusión. Entonces, ¿cuál es el concepto en todo esto? El concepto en todo esto es que cuando yo tenga una relación dentaria, vea un paciente que tiene clase 2, que tiene clase 3 o que tiene clase 1, yo debería investigar más allá de lo evidente. Debería investigar
¿Cuál es ese factor etiológico para ellos? Los planos oclusales también, ¿no? Son planos que van a cambiar dinámicamente con el tiempo, ¿ya? Y acá es importante relacionar que si yo tengo una clase 2 el plano oclusal es bastante vertical. Y si yo tengo una clase 3 el plano oclusal es bastante horizontal. Cada vez que yo tenga un plano oclusal horizontal, se está predisponiendo esta mandíbula a estar en una posición de mesio-oclusión de clase 3. Cada vez que yo tenga un plano oclusal más vertical, se está predisponiendo a esta mandíbula a que esté en una retroposición y a que sea una clase 2 esquelética lo que yo encuentro. Estos problemas estructurales de cara larga y de asimetría son problemas ya estructurales que se llevan a los dientes. Obvio, esto es muy lógico y muy notorio percibir. O sea, yo puedo percibir la maloclusión acá, pero ¿saben qué? La naturaleza es muy sabia y muchos de ellos están compensados y al estar compensados están disimulando su problema. Otro problema, ¿ves? Este más bien es braquifacial, ¿no? También tiene una laterosbiación, ¿no? Y también tiene un problema oclusal. Por lo tanto, vamos a tener combinaciones de maloclusiones, ¿no? Como está en el libro de Sato. Mesioclusión, distoclusión. Entonces yo voy a tener una clase 3 o mesioclusión que puede ser hiperdivergente o que puede ser hipodivergente. Yo puedo tener una clase 3 o una mesoclusión que puede ser normodivergente. Y distoclusión o clase 2 puede ser hiperdivergente, pero también una distoclusión o clase 2 puede ser hipodivergente. Así que no todas las clases 2 son iguales, porque tenemos que combinar clase 2 hiperdivergente, perdón, clase 2 hiperdivergente, clase 2 hipodivergente y clase 2 normodivergente. Entonces ya la clase 2 puede tener 3 combinaciones, pero no solo tiene 3 combinaciones, las combinaciones son infinitas, infinitas, así como que nuestros rostros poco se parecen. Ese es el tenor del diagnóstico que debemos nosotros afrontar, ¿no? Debemos nosotros afrontar de que el crecimiento craneofacial necesariamente tiene que ir de la mano con ¿qué? Con el sistema neuromuscular. El sistema neuromuscular es el que genera la permanencia de cierre en el sector anterior. Existe una tendencia, según los autores, a tener una posibilidad de mordida abierta anterior por la falta de adaptación de la mandíbula. Pero son los músculos buccinador, semiorbicular, cuadrado del mentón, triangular de la barba, aquellos que generan este cierre labial de manera normal. Recordemos que todos nuestros pacientes nacen con clase 2, con mandíbula chiquita, y que el overjet que tenemos en ese tiempo puede ser hasta el ancho del dedo meñique de una persona adulta, como 10 milímetros. Y es a través de los años que va creciendo la mandíbula, se va adaptando a la mandíbula, y yo voy a tener una clase 1 esquelética de manera normal, ¿no? De manera normal. Y de ahí yo puedo tener alteraciones de crecimiento. Y estas alteraciones de crecimiento pueden generar que sea clase 2 o pueden generar que sea clase 3. ¿Por qué puede verse alterado el crecimiento? Ya les dije, porque yo puedo tener una base de cráneo con mucha flexión. ¿Y por qué puede tener una clase 2? Ah, porque puedo tener una base de cráneo bastante extendida. Son condiciones ya de manera hereditaria que van a determinar la posición final de los maxilares del sentido sagital. Recordemos algo importante.
y es que la naturaleza es sabia. Cuando un hueso no está creciendo bien, otros huesos suelen suplir por compensación la falta de crecimiento. Normalmente, si yo tengo una mandíbula que tiene buen tamaño de cuerpo y buena altura de rama, entonces yo voy a tener una clase 1 a nivel dentario. Pero cuando este cuerpo es normal y esta altura de rama es muy chiquita, uy, ¿cómo puedo hacer yo para poder alcanzar a los dientes en el maxilar superior? Se aumenta y se abre el ángulo goniaco. Ese aumento del ángulo goniaco, y ustedes comparen, miren el ángulo goniaco aquí y el ángulo goniaco aquí. Aquí existe un aumento. Es como abrir un engrampador. Si ustedes abren un engrampador, da la impresión que el engrampador es más largo, ¿no? Al abrir el engrampador es como una mandíbula, ¿no? Si ustedes lo abren más, van a tener mayor alcance en el sector anterior. Ese proceso es un proceso normal, es un proceso adaptativo, ¿no? Por eso le hablaba hace un momento sobre la adaptación de la mandíbula. La mandíbula tiene un crecimiento, como le decía Ricketts, de tipo arqueal. En otras palabras, en forma de arco. Le llamaba crecimiento nómico, que es la forma de su proceso de crecimiento adaptativo, ¿no? Va creciendo, va creciendo. Si ustedes hacen superposición en la sínfisis mandibular, entonces va creciendo a la altura de rama y vamos a tener ese tipo de crecimiento. Este tipo de crecimiento de la mandíbula es un tipo de crecimiento muy importante. Crece en volumen, pero mantiene la misma forma. Es como cuando crece un caracol. Un caracol va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo, pero su caparazón va creciendo de manera espiralada. Quiere decir, aumenta de tamaño, pero sin cambiar la forma. ¿Ya? Entonces, estos conceptos sí son importantes para tener en cuenta. Y como punto de partida para lo que es qué, para lo que es crecimiento de la base de cráneo y de los maxilares. ¿Qué pasa con los dientes? Con los dientes hay un factor importante que determina y que influencia la posición final de las primeras molares, premolares, caninos e incisivos. Y a eso vamos a llamarle qué hacer con las terceras molares de nuestros pacientes, que usualmente resultan ser un gran problema porque vienen en mesioclusión, porque vienen impactadas, porque vienen horizontales, y porque si yo quiero, tal vez desde el punto de vista dentario, distalizar una molar arriba y distalizar una molar abajo, tengo yo a una tercera molar que no me permite poder utilizar este espacio que ella está ocupando. De ahí está apareciendo en lo que es desarrollo de la dentición y oclusión un concepto llamado discrepancia posterior. ¿Y qué será la discrepancia posterior? La discrepancia posterior será la posición de la tercera molar, del germen de la tercera molar que ha erupcionado y que está impidiendo la normal posición de la segunda molar. A veces tenemos a nivel de la tuberosidad una tercera molar en formación y la raíz de la segunda molar permanente no ha logrado aún posicionarse de manera adecuada, ¿no? Radicularmente no está correcta y más bien existe mucho problema al respecto. Entonces, la discrepancia posterior producida por la tercera molar, ¿qué es lo que podría producir? Podría producir extrusión de las molares, podría producir mesialización de la dentición. ¿Por qué? Porque al salir tratan de generar un empuje a nivel de los puntos de contacto y esto va a generar un rompefilas en la parte anterior. Entonces es importante considerar
desde el punto de vista de desarrollo de la dentición y oclusión, qué hacer con las terceras molares. Porque algunas veces las terceras molares tienen que ser sacrificadas tempranamente. Como por ejemplo, pacientes que tienen mandíbulas grandes y que su matriz funcional, que son los gérmenes dentarios, están induciendo a tener una mandíbula más grande de lo normal. Por eso es que se habla de un concepto que Ricketts también lo propuso, que es el hecho de hacer germectomías. Puedo hacer germectomías a un paciente de clase 3, un paciente de 7 años, 8 años, 9 años, ¿no? Cuyas terceras molares sabemos que son matrices funcionales para que esa mandíbula siga creciendo. Entonces nosotros tendríamos que proponer retirar esas terceras molares tempranamente, ¿no? Y a ese procedimiento se le conoce como eh, germectomía. Germectomía. Así que esos son los efectos que genera una posible discrepancia posterior, es decir, la presencia de la tercera molar. Y podría generar, les decía, una, por el empuje de la tercera molar a la porción radicular de la segunda molar y con ella a la primera molar, podría generar una mordida abierta esquelética, es decir, que contacta atrás y que no contacta adelante. Entonces, si yo tengo una mordida abierta anterior y esta condición de plano mandibular muy hiperdivergente, entonces tengo yo una mordida abierta esquelética como diagnóstico, ¿no? ¿Qué puede generar la tercera molar? La tercera molar podría generar una mordida abierta. Cuando la tercera molar quiere erupcionar, va a empujar la segunda molar, la tercera molar y va a generar esta oclusión posterior que estoy viendo acá en este paciente. Entonces, hay que tener en cuenta de que esto va a generar un círculo vicioso donde una discrepancia posterior puede generar extrusión de la molar. Si el paciente tiene un punto de fulcrum, ¿no?, en el sector posterior, entonces la mandíbula se va a ir hacia atrás y va a generar una nueva posición del cóndilo por rotación en el desplazamiento mandibular. Son pacientes que a veces tienen mucha relación con el neuromuscular débil que representa al macetero, al pterigoideo interno y a las fibras verticales del músculo temporal, donde esta acción hipotónica de las fibras musculares permiten una mayor erupción de las primeras y segundas molares por la discrepancia posterior y nuevamente un punto de fulcrum y nuevamente un desplazamiento mandibular y nuevamente un desplazamiento, una remodelación del cóndilo, una reducción de la fuerza masticatoria y se forma un infinito, ¿no? Y esto hay que cortar. Entonces, he ahí uno de los conceptos importantes para nosotros, que es la discrepancia posterior y lo que podría ella producir a nuestros pacientes, ¿ya? ¿Por qué algunos pacientes que tienen terceras molares retenidas no han generado mordida abierta esquelética? Porque también no solamente la discrepancia posterior es el factor causal de ello. También tenemos que pensar que existen condiciones de crecimiento, de pobre crecimiento en ese sentido, y que condiciona a un problema mayor. Por lo tanto, una tercera molar o una presencia de tercera molar no siempre va a generar una posibilidad de mordida abierta esquelética. ¿Que va a traer problemas? Sí va a traer problemas. Pero recuerden que es una posibilidad la que estamos mencionando aquí, ¿no? Es el hecho de pensar que esta mordida abierta esquelética se está relacionando a aspectos netamente dentarios. ¿Qué es importante como ello, habiendo nosotros tratado de buscar un diagnóstico o tratado de buscar el entendimiento de lo que sucede?
es importante también entender cómo es que nosotros podemos, a través de estas propuestas de conocimiento, generar unas propuestas de tratamiento. Y normalmente nosotros vamos a encontrar que existen algunos principios importantes que van a poder permitir compensar estas alteraciones esqueléticas o discrepancias esqueléticas. Una de ellas es la compensación dentoalveolar, la otra es la compensación vertical y la otra es la compensación articular. Y vamos a ir describiendo cada una de ellas. Por ejemplo, ambos pacientes aquí, en la radiografía de arriba y en la radiografía de abajo, entonces yo voy a tener una mordida abierta esquelética por ese crecimiento vertical mandibular. Pero ¿qué sucede? Si yo tengo una mordida abierta esquelética, ¿qué es lo que yo debería tener? Una mordida abierta dentaria y contactos en las segundas molares. Pero existen mecanismos que en algunos pacientes se activan y en otros no, que se llaman mecanismos compensatorios. Un mecanismo compensatorio es para una mordida abierta, es el crecimiento dentoalveolar en el sentido vertical de los incisivos. Pero hay razones por las cuales, a pesar de tener esa condición, a pesar de pensar de que va a fluir de manera normal y de manera adecuada, a veces no ocurre, pues. Y, y podemos tener esta situación. Son dos pacientes hiperdivergentes con mordida abierta, sin embargo, uno ha generado una compensación vertical y el otro no ha generado una compensación vertical. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la importancia de ello? Es el entendimiento de los conceptos de adaptación y compensación. Adaptación y compensación son mecanismos naturales. La adaptación de la mandíbula sobre el maxilar superior y la compensación que podemos encontrar a nivel dentoalveolar de manera espontánea. Estos dos mecanismos son los que siempre van a estar presentes en la naturaleza, en los pacientes en crecimiento, y son los que permiten que no en todos los pacientes encontremos maloclusiones, sino muchos, y me incluyo, tenemos cierto grado de adaptación y cierto grado de compensación que es parte de la fórmula perfecta, sabia de la naturaleza, de nuestro Señor Creador, en hacer que encontremos menos trabajos como ortodoncistas, ¿no? Así que hay que tener mucho en cuenta porque es importante decirlo. Por ejemplo, vamos a ver un ratito, salir de acá, quiero mostrarles algo. Un ratito, por favor. ¿Dónde está? Aquí está. ¿Cómo es que nosotros podemos interpretar, ¿no?, estos mecanismos o encontrar algunos predictores, por ejemplo, para clase 3? Ya algunos años, el desaparecido doctor Bachetti y el doctor Lorenzo Franchi, ambos italianos, ¿no?, habían demostrado algunas variables cefalométricas que podían generar algún tipo de predicción para nuestros pacientes de clase 2. Por ejemplo, si yo tengo un paciente de clase 2, si yo tengo un paciente en crecimiento y necesito hacer un estímulo para un crecimiento favorable, ¿existen acaso algunos ángulos cefalométricos que podrían ayudar a determinar si este paciente va a responder bien al tratamiento o no va a responder bien al tratamiento? Sí, ellos demostraron que sí existe. Recuerden que el crecimiento es usualmente impredecible. No podemos nosotros saber cuánto más va a crecer un paciente.
pero a través de trabajo de investigación, a través de propuestas sobre cómo en la parte clínica utilizar la evidencia, es que se pudo encontrar y ellos propusieron, y es lo que utilizamos en pacientes en crecimiento cuando queremos utilizar o para corregir una clase 2 con aparato funcional o con arco extraoral, el tipo de elección que voy a desarrollar. Entonces veamos. Una de las variables que ellos recomendaron como un buen predictor era el ángulo que partía del punto condilion al punto gonion y de gonion a mentoniano. Entonces era el ángulo condilion, gonion, mentoniano. Y él decía que un paciente podía tener una buena respuesta a un aparato funcional, a un aparato de esos propulsores mandibulares, a un aparato llamado Bionator, a un aparato llamado CLAM, a un aparato bloque gemelos, cualquiera de ellos, ¿no? Responde bien al tratamiento cuando se tiene una medida menor a 123 grados. Es decir, si yo tengo una medida menor a 123 grados, este paciente es un paciente ideal para utilizar un aparato funcional en la mandíbula, un aparato propulsor mandibular, de esos aparatos que son sueltos, de la filosofía de la ortopedia funcional de los maxilares. Pero sin embargo, si el paciente tuviese más de 123 grados, entonces es un paciente que se considera no es un paciente muy favorable para un aparato funcional. Entonces, ¿cuál es la otra forma de conseguir la corrección de la clase 2 si no es con un aparato funcional? Con un arco extraoral. Entonces, si yo encuentro un paciente que predictivamente no va a responder bien al tratamiento porque este ángulo es mayor a 123, entonces trabajaré que el maxilar superior con un arco extraoral. Y si el valor es menor, entonces trabajaré la clase 2 con un aparato funcional. Eso es importante considerar. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si un paciente, como el que ustedes ven aquí, trazan el ángulo condilion, gonion, mentoniano y encuentran 114, eso quiere decir que estos 114 van a ser un valor menor a 123 grados, por lo tanto, ¿qué es lo que yo estoy prediciendo? Que va a tener una buena respuesta. Al tener una buena respuesta, me inclino por un aparato funcional y le coloco un aparato funcional. Entonces, coloco el aparato funcional, concientizo al paciente, hablo con los padres, le digo que el aparato va a funcionar, que la evidencia está conmigo, que la evidencia está diciendo de que este tratamiento va a ser de manera satisfactoria porque va a tener una buena respuesta y continúo para adelante. ¿Qué otro factor o otra variable cefalométrica puedo yo encontrar para confirmar esta buena respuesta? Y la otra variable es la distancia que encontramos en el análisis del doctor McNamara, que es nación perpendicular. Si del punto pogonio a nación perpendicular yo encuentro, ¿no?, una distancia que es mayor a 7 milímetros, entonces el paciente, ¿no? Entonces el paciente es un paciente que puede utilizar ortopedia funcional de los maxilares. Entonces, esta distancia también de 7 milímetros es un rango para poder elegir entre un aparato propulsor mandibular, un paciente con una buena respuesta a este aparato. Porque si esto fuese menos de 7 milímetros, entonces no debo corregir esta clase 2 con un aparato de ortopedia funcional de los maxilares, sino lo corregiré pues con un arco extraoral, ¿no? A pesar que tal vez el paciente no tenga una protrusión del maxilar superior y tenga un maxilar superior en una normoposición. Pero recuerden que muchas veces nosotros tenemos que sacrificar algunas condiciones de normalidad para tratar de camuflar aquello que la naturaleza no
compensó ni adaptó. Entonces, mi camuflaje es el tratamiento para conseguir la compensación que naturalmente no se pudo dar. Entonces, esta situación lo que me está generando es, por ejemplo, aquí, ¿no? ¿Cuánto tiene? Tiene de nación perpendicular, tiene 14 milímetros. Ah, como es mayor a 7 milímetros, entonces lo que yo voy a tener es un paciente que se está predispuesto a tener una buena respuesta, ¿no? Una buena respuesta, ¿ok? Entonces, si eso es así, yo puedo proponer cualquier tipo de aparato que sea propulsor mandibular, cualquiera, ¿no? Unos utilizan bloques gemelos, el otro utiliza clamp, ¿no? Depende mucho de la evidencia. Busquen la evidencia, ¿cuál es el aparato más utilizado para situaciones así? Algunos dicen que es el clamp, algunos dicen que es el bloque gemelo, pero bueno, ahí vamos. La propuesta es la misma. Ya sabemos que tenemos que trabajar la mandíbula. Entonces se puede proponer un aparato así. Entonces, si yo tengo una clase 2 con una mandíbula chiquita, recuerden que esto es la punta del iceberg, pues. La punta del iceberg es esta proyección, ¿no? Es esta proyección. ¿Qué es lo que yo quiero conseguir? Lo que quiero conseguir es un adelantamiento mandibular. Y el adelantamiento mandibular necesariamente por crecimiento de cóndilo. No, 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 no. Por aumento del ángulo goniaco también. Acuérdense que el ángulo goniaco era lo que yo estaba midiendo, ¿no? Entonces, esa es la respuesta que yo debo tener y valorar al final cefalométricamente. Es así que estos pacientes, cuando se van a fabricar los aparatos de reposición mandibular que son removibles, y yo tengo un overjet de 10 milímetros, ya también lo demostraron los doctores Franchi y Bachetti, que no se puede estimular con un aparato más allá de 5 milímetros. Puede ser 5, puede ser 4, puede ser hasta 6 milímetros, ¿sí? Y se hace el aparato generando una mordida constructiva. Se le hace llevar la mandíbula adelante al paciente para ir tentando cuánto va a ser esa posición, y ustedes pueden ver que de los 10 milímetros se reduce a 6, pero se reduce a 6 porque se le está diciendo al paciente, ¿sabes qué? Muerde un poquito para adelante. Y al morder un poquito para adelante, en esa posición ustedes toman un registro en cera y en esa posición construyen ustedes el aparato. Entonces, en esa secuencia, yo puedo adelantar, ¿no? 4 milímetros, 5 milímetros, ¿no? Y hacer el aparato. Ahí abajo en 3 ustedes pueden ver la cera, ¿no? Que es el registro para la confección del aparato. En 1 sería la posición de overjet de 10 milímetros. En 2 vendría a ser el entrenamiento que ustedes le van haciendo al paciente previo a hacer el registro, y llevándolo de 10 a un overjet de 6, es decir, que se ha adelantado 4 milímetros. Y ahí se va a construir el aparato, ¿no? El aparato de avance mandibular. Y al colocar el aparato de avance mandibular, al colocar el aparato clamp, ¿no? De la filosofía de la ortopedia funcional de los maxilares, este paciente va a utilizar el aparato justo en el momento ideal de trabajar una clase 2. ¿Cuál es el momento ideal de trabajar una clase 2? El momento ideal de trabajar una clase 2 es durante el inicio del pico de crecimiento puberal. ¿Qué tiempo lo trabajará? Lo trabajarán 6 meses, lo trabajarán 8 meses, porque justo están en el momento ideal para poder hacerlo. Entonces instalan el aparato, ¿no? Confeccionan el aparato y ustedes logran, miren, después de 2 meses y medio, generar posiciones de adelantamiento mandibular a 8 milímetros, y después de un tiempo más, ustedes ya encuentran una mejor posición anterior, ¿no? Entonces, esta mejor posición anterior, luego de 7 meses de tratamiento, y me falta todavía poder conseguir algunos milímetros más para reducir este overjet
y para mejorar la condición esquelética, para aumentar el ángulo goniaco. Y acá ustedes pueden confeccionar un segundo aparato, ¿no? Un segundo aparato, pero viendo cómo ha evolucionado al inicio, a los 3 meses y a los 7 meses, ustedes sí pueden encontrar cambios importantes para ello. Pero recuerden lo que les dije, no se puede adelantar más de 5 milímetros. Entonces este paciente necesitará 2 aparatos. ¿Cuánto tiempo dura el crecimiento de una niña? Aproximadamente 1 año. Si han trabajado 7 meses, le está quedando todavía otros 5 meses más, bueno, que crezca 2 meses más, otros 7 meses más para un segundo aparato. Y se hace un segundo aparato. Y al hacer el segundo aparato, con otros 4 o 5 milímetros más, se tiene que empezar a encontrar esa forma de cambio ortopédico. Se le entrena al paciente, se le dice muerde para adelante, y ahí ustedes toman la mordida constructiva, es decir, el rodete en cera, y construyen un segundo aparato. Y al construir el segundo aparato, entonces lo que van a tener ustedes es ya un nuevo estímulo para camuflar, para compensar, para estimular el crecimiento para estos cambios, y que después, si necesitan hacer un tratamiento con aparatología fija, tengan condiciones basales bastante adecuadas para ello. ¿Ya? Recuerden que todo esto se basa en la ortopedia funcional de los maxilares. Uno de los que preconizó este tipo de terapia fue el doctor Petrovic hace muchos años, 1975, y lo hizo con roedores, y lo hizo colocándoles un jig que les hacía llevar la mandíbula para adelante. Ustedes ven acá, le colocaba un plano inclinado invertido, de tal manera que cuando ocluía, la mandíbula se le daba para adelante. Y encontró que existía cambios a nivel del tejido cartilaginoso hialino periférico. Si acá tenemos el grupo control y la cantidad de tejido cartilaginoso hialino es muy delgado, acá vamos a encontrar que el tejido cartilaginoso es más grueso, más ancho, quiere decir que ha habido un estímulo de crecimiento. Pero es importante decirles a ustedes también que no todo es crecimiento condilar para reducir un overjet, que lo que vamos a encontrar en realidad es una respuesta de muchas cosas. Es una respuesta como la remodelación de la cavidad glenoidea, como el crecimiento condilar que ustedes están esperando, como que el maxilar superior también tiene un efecto inhibitorio, de inhibición de crecimiento hacia adelante, porque el aparato se está apoyando en el maxilar superior. También van a tener movimiento dentario. Los incisivos superiores ligeramente se palatinizan y los incisivos inferiores ligeramente se vestibularizan. Es decir, no todo es modificación esquelética. Es como cuando ustedes hacen un disyuntor. Cuando ustedes hacen un disyuntor y se lo aplican a un paciente de 10 años y abren la sutura media palatina, se dice que el disyuntor genera 60% de cambio esquelético, pero genera a su vez 40% de cambio dentario, porque el cambio dentario lo que está haciendo es cambiando la inclinación de los dientes. ¿Ok? Entonces es una suma de situaciones. Y si queremos ver, ¿no? Cómo es que se reduce este overjet, todos los factores anteriormente enunciados van a generar ¿qué? Van a generar cantidad de milímetros de reducción del overjet. Si ustedes suman 0,5, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5.5, hasta 6 milímetros ustedes logran reducir el overjet, pero en la suma de todo lo que ustedes encuentran acá. Por eso es que cuando ustedes ven los cambios que se pueden generar a este nivel, ¿no? Aquí, o sea, no todo es crecimiento, no todo es modificación ortopédica. Acá tienen que tener en cuenta de que también hay inclinación dentaria. Miren aquí, el incisivo superior tiene una inclinación vestibular
Y miren aquí, el incisivo superior tiene una inclinación más vertical. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que ha habido también una inclinación netamente dentaria. ¿Ok? Así que eso es importante también eh, eh, que ustedes tengan en cuenta para ello. Y eso es para clase 2. Existen predictores para clase 3 en pacientes en crecimiento. Y lo cierto es que también existen predictores para clase 3. Por ejemplo, para clase 3, ¿qué, qué es, qué hueso ustedes encontraron para ver la predicción en clase 2? La mandíbula. El ángulo era condilio, el ángulo era gonio y el ángulo era mentoniano. ¿Sí? Para clase 3, según el autor, ¿no? Para clase 3, también nosotros podemos evaluar, pero evaluamos nosotros el eje condilar. ¿Recuerdan ustedes el eje condilar como lo trazaba Ricketts? Como lo trazaba Ricketts. Ricketts trazaba su eje condilar, ¿no? Su eje condilar, que era de DC a G, ¿sí? Entonces, el eje condilar representa en este caso un punto medio del espesor del cuello del cóndilo y proyectado en ese eje del cóndilo hacia abajo y se intersecta con el plano mandibular, y forman un ángulo. Este ángulo, ¿no? Este ángulo puede relacionarse a una buena respuesta y a una mala respuesta. Y acá tenemos que, para ver buenas respuestas y malas respuestas, tenemos que compararlo a ver si encontramos nosotros un valor de mayor a 148 grados o un valor menor a 148 grados. Para tener una buena respuesta, el valor del ángulo del eje condilar con el plano mandibular gonio-mentoniano debe ser menor a 148 grados. Si yo encontrase más bien un valor mayor del eje condilar con el plano mandibular mayor a 148 grados, entonces ¿qué es lo que yo voy a tener? Lo que yo voy a tener es un paciente con mala respuesta para un tratamiento de clase 3. Entonces, si tengo un paciente en crecimiento, ¿qué es lo que voy a evaluar? Voy a evaluar su radiografía cefalométrica. Utilizo esa referencia. Ojo, no es lo único que voy a hacer también, ¿no? Sino voy a hacer otras mediciones, pues las otras mediciones que las hago con McNamara, con Ricketts, con Steiner, con USP, el análisis cefalométrico que ustedes quieran. Simplemente estos son propuestas específicas para saber si voy a tener una buena o una mala respuesta, ¿no? Entonces, tener un paciente así de clase 3, a esta edad, tomo su radiografía cefalométrica y voy a evaluar el ángulo. ¿Y qué dijimos? Si el ángulo era menor a 148 grados, entonces iba a tener un paciente de buena respuesta. Y este paciente tenía 127 grados. ¿Qué tipo de aparato voy a utilizar para este paciente? Utilizaré una máscara, utilizaré una mentonera, utilizaré un arco de Eschler, utilizaré una técnica 2x4, utilizaré un bloque de mordida. En realidad, la técnica de uso o la terapia puede ser diversa, pues. Y ustedes saben que cada uno es un término bastante coloquial, ¿no? Cada uno mata sus pulgas como sabe hacerlas, pues, ¿no? Cada uno establece su propia estrategia de tratamiento, ¿no? Evidentemente, pues no vamos a pretender colocar acá un plano inclinado. Recuerden que un plano inclinado no es algo que pueda indicarse. El plano inclinado tiene una inclinación netamente específica para unos dientes que se encuentran con poca erupción. Como tenía un paciente que tenía una situación de mordida cruzada anterior y no había espacio para nada,
Además, eso no se puede destrabar, ¿no? No se puede destrabar si ustedes no elevan la oclusión también. Miren, acá tiene una mordida cruzada de este lado, ¿no? Pero en este caso le colocamos un biplane posterior, ¿no? Que levantaba la oclusión en la parte que permitiese el libre entrecruzamiento de los incisivos, ¿no? Superiores hacia adelante e inferiores también ligeramente hacia atrás. De tal manera que se posiciona hacia adelante con una técnica 2x4 en poco tiempo, luego se retira el biplane posterior y luego se espera que progresivamente vaya teniendo una oclusión en el sector posterior. Y ustedes puedan, después de un tiempo corto, en realidad relativamente corto, ustedes puedan tener una mejor condición de crecimiento para el paciente, ¿sí? Ahora, ¿terminó acá el tratamiento? No, pues el tratamiento no terminó acá. El tratamiento tiene que continuar. Es un paciente de 10 años. El paciente todavía va a crecer. El paciente todavía tiene estímulo de crecimiento más adelante. ¿Cuánto más tiene que crecer? Hasta los 18 años todavía. 20 años si es varón, ¿no? Y más si es por mandíbula, con mayor razón. Pero ustedes han mejorado las condiciones enormemente, pues le han dado una calidad de vida distinta al paciente. ¿Existen cambios de inclinación dentario? Sí, pues existen cambios de inclinación dentario, pues, ¿no? Ahí se ve el incisivo superior que se encuentra vestibularizado y se encuentra en el inferior que sí se encuentra en una mejor posición en este sentido. Entonces, estas son algunas aplicaciones que se pueden detener en base a estos principios que yo pudiese identificar con la filosofía de trabajo bastante correcta. Les decía que nosotros teníamos mecanismos de compensación natural y uno de ellos era la compensación dentro del velar. Es lo que acaban ustedes de ver. Los dientes se inclinan, los incisivos para adelante y los dientes se inclinan, los incisivos para atrás. Y con esto ustedes pueden compensar una clase 2, ya vieron ustedes en la clase 2, y pueden compensar una clase 3 cuando quieren corregir una mordida cruzada. Quiere decir que la inclinación de los dientes en el sector anterior, ¿no? Que es lo más fácil de poder visualizar para ustedes, se produce, ustedes van a poder compensar. Obviamente, estas compensaciones dentoalveolares también se van a dar en el sector posterior, no solamente en el sector anterior. Las compensaciones verticales. ¿Qué hicimos con el paciente de clase 3 que ustedes estaban viendo? Lo que se hizo fue aumentar la dimensión vertical, ¿sí? Entonces se le colocó un plano de mordida y que cuando se retire el plano de mordida quedan contactando los incisivos y se genera una extrusión espontánea de las molares. Y eso hace que nuestro paciente, al aumentar la dimensión vertical, la mandíbula, como ustedes están apreciando aquí, la mandíbula tenga una rotación de eje de bisagra hacia abajo y hacia atrás y permite que el punto B que se encuentra adelantado termine en una posición más retruida, más retruida. Y esto es algo que nos podemos valer enormemente cuando nosotros queremos tratar casos de clase 3. Y hace un momento les mostré cómo es que también con la compensación vertical, instruyendo las molares, podemos cerrar una mordida abierta esquelética. Entonces es el segundo mecanismo de compensación natural cuando yo quiero plantearlo para un tratamiento. Y el tercer mecanismo es dónde están rotando. ¿Dónde está rotando esa mandíbula? En el eje de bisagra, pues. Está aumentando la dimensión vertical. ¿Y qué pasa con la cavidad glenoidea y el cóndilo? Está cambiando su forma, está cambiando la parte morfológica. ¿Qué estamos haciendo cuando nosotros adelantamos la mandíbula para un caso de clase 2? Estamos cambiando la posición de la cabeza del cóndilo.
¿Y qué se tiene que generar una vez que la oclusión cambie? Se tiene que generar una remodelación a nivel de la cavidad glenoidea con la cabeza del cóndilo. Y a eso se llama compensación articular, porque tiene que remodelarse a una nueva condición oclusal. Esta nueva condición oclusal se recomienda siempre que se encuentre entre 0.5 y máximo 1.5 milímetros de lo que es oclusión céntrica con relación céntrica. Ya ustedes saben a qué me refiero. Me refiero a la máxima intercuspidación con los cóndilos y que deberían estar con una relación céntrica máximo de 1.5 milímetros de distancia a esa máxima intercuspidación. Cuando pasa este valor numérico, lo que vamos a tener nosotros es una posibilidad de gran inestabilidad oclusal, porque tenemos una gran posibilidad de disfunción articular, porque tenemos una disfunción o una distracción osteogénica que podría generar una disfunción de la articulación temporomandibular. Es así que yo podría generar cambios oclusales que puedan permitir nueva reposición mandibular, ¿no? Nueva reposición mandibular, y con ello poder conseguir corregir nuestra maloclusión, ¿no? Nuestra maloclusión. Permítanme un ratito para mostrarles el último concepto que me parece importante para ustedes. Las primeras molares permanentes las clasificó el doctor Angle como la relación de la cúspide mesiovestibular de la primera molar superior con el surco mesiovestibular de la primera molar inferior. Y esto se consideraba como llave de la oclusión, punto de partida para poder alinearse los premolares y para poder alinearse los caninos y los incisivos hacia adelante y hacia atrás las segundas molares. Pero oclusalmente tenemos otras características descritas, una de ellas por el doctor Andrews, que describe la cúspide mesiopalatina de la primera molar superior, la cual debe encajar además en la fosa central de la molar inferior, y que me parece sumamente importante. Y la tercera característica, ¿no?, que ya es un aporte del doctor Sato, que es la famosa barrera retrusiva, que es un bloque adamantino que va de la cúspide mesiopalatina de la primera molar superior hacia la cúspide distovestibular de la primera molar superior. Y esta debe encajar usualmente a nivel del surco distovestibular de la primera molar inferior. Esto genera, este bloque adamantino, una especie de attachment oclusal en la cual encaja perfectamente la cúspide con la fosa, y la barrera retrusiva también con el surco distovestibular de la molar inferior. Todo eso va a generar en piezas que anatómicamente son perfectas o son adecuadas una gran estabilidad de la oclusión como pilar fundamental del mismo. Pero desde este punto del análisis de la oclusión, no es el único punto de estabilidad que nosotros vamos a encontrar en una intercuspidación dentaria, sino también vamos a considerar a la relación de los primeros premolares superiores con sus antagonistas. Y a esto se le llamó, o los autores le llamaron, control retrusivo. De tal forma que nosotros tenemos una gran estabilidad de la oclusión con la barrera retrusiva en el sector posterior, y el control retrusivo a nivel de las primeras premolares en el sector anterior.
Entonces esto va a generar una gran estabilidad de la oclusión que permite una correcta intercuspidación y con ello se evitaría las posibles recidivas de los tratamientos de clase 2 o de clase 3 que han podido ser tratados. Bueno, y con esto, estimados amigos, he querido ampliarles un poco el, una forma de enfoque que actualmente particularmente y esto ya está bastante socializado con distintos colegas, estudiantes, alumnos en universidades donde yo he podido y aún trabajo, socializar y lo hemos tenido también como una referencia que nos ha permitido tener otro enfoque de las maloclusiones en un correcto diagnóstico y en una eficiente planificación y tratamiento. ¿Sí? Si tuvieran algunas preguntas de repente, antes de finalizar, yo pudiera respondérselas con mucho gusto y con mucho agrado. De repente, Luis, si me ayudas por el chat para responder estas preguntas, si es que hubiera. Yo sé que estamos tristes por la pérdida de Perú ayer de 2-0, que en 4 partidos tenemos un solo punto, pero así empezamos, creo, no sé si empezamos tan mal en las últimas eliminatorias, pero la esperanza es lo último que se pierde. Voy a dejar de compartir, a ver si por acá encuentro algo. Ronald Álvarez, saludos desde Huánuco. Oh, gracias Ronald, gracias. Rosita García, otro level. Ah, gracias Rosita. A ver, esperamos, me dicen 10 segundos a ver si alguien se anima a preguntar. Acá me preguntan, doctor, buenas noches. El objetivo del arco de Holley. Bueno, el arco de Holley es un arco que tiene múltiples aplicaciones. El arco de Holley se diseñó en, en el lado occidental, acá en Norteamérica. Pero es el mismo diseño del arco de Schwarz en Europa, porque son lo mismo. Y estos arcos de Holley o arcos de Schwarz, que son removibles, se podían utilizar con tornillos o sin tornillos. Y a estos arcos se les llamó placas activas, porque usualmente se le confeccionaban resortes protrusores, resortes mesializadores, resortes distalizadores, resortes que podían corregir malposiciones individuales ortodónticamente hablando, pero que no tenían un nivel de precisión en los movimientos dentarios. La diferencia de trabajar una placa de Holley o un arco de Holley
que como placa activa para la corrección de maloclusiones es limitada en la precisión de los movimientos. Se pueden hacer con tornillo y podemos generar expansiones. Una cosa es el arco de Hawley o la placa de Hawley y otra cosa es el arco circunferencial que se utiliza como retenedores cuando se termina un tratamiento de ortodoncia después de haberlo finalizado. Básicamente, entonces, el arco de Hawley es una placa activa para hacer movimientos dentarios menores con aparatología removible en casos de baja complejidad y muy utilizados en pacientes en dentición mixta, en pacientes pequeños. ¿Se puede utilizar en pacientes adultos? Sí, pero digamos que no tenemos esa precisión para el movimiento dentario. Entonces, ese es el objetivo de un arco de Hawley, ser una placa activa, ¿no? Una placa activa para corregir problemas de malposición individual menor. Recuerden, y yo estaría contento con que recuerden siempre este concepto: maloclusiones esqueléticas, ¿ya? Las maloclusiones en realidad son dentarias, pues, ¿no? Pero si le pongo maloclusiones esqueléticas, le estoy dando un poco más el sentir de lo que les he hablado el día de hoy. El hecho de que las maloclusiones vienen a expresar la parte final de un problema que pudo nacer en la base de cráneo, como se los expliqué, ¿no? O pudo nacer en el maxilar superior, o pudo nacer en una mandíbula con un crecimiento de altura de rama muy pequeña, muy pobre, ¿no? Entonces pensemos siempre que lo que vemos en los dientes hay que saber interpretarlo con las otras estructuras, ¿no? Jorge Sosa. Ah, Jorge, ¿cómo estás? Un saludo desde Hilo. Claro, pues Jorge, tú estabas en Lima, te regresaste, Jorge, pero de nuevo te queremos por acá. Es necesario el uso de articuladores especiales para lograr precisión en los resultados en esta filosofía. Ya. El uso del articulador o del montaje en articulador de algunos casos clínicos. El montaje de articulador fue una propuesta de una filosofía del doctor Ronald Roth, cuando decía de que todos los casos deberían tener una relación céntrica o muy cercana a la relación céntrica, y todos deben tener un estudio de montaje en articulador antes y un estudio de montaje en articulador al finalizar el tratamiento, y con ellos en lo posible, siendo dogmáticos, tener relación céntrica al final de tratamiento. Si no la tengo al inicio, debo tenerla al final, ¿no? Lo cierto es, para nosotros, y desde el punto de vista como lo veo, podemos hablar de cierto rango de la relación céntrica, lo que en un tiempo el doctor Ramfield, me parece, le llamaba la céntrica larga. Era ese jueguito que iba desde 0 o 0,5 hasta 1,5. Es decir, puedes tener una máxima intercuspidación y los cóndilos en relación céntrica, o los cóndilos con un desplazamiento de 0,5, de 0,7, de 1, de 1,1, de 1,2, y estar dentro de una finalización ideal. Lo que sí no deberías tener es una máxima intercuspidación al finalizar el tratamiento y más de 1,5 milímetros, porque sí genera una tendencia a la disfunción articular y a la inestabilidad de la oclusión. Eso sí. Utilizar antes lo indicamos para casos muy complejos, de alta complejidad, usualmente para casos ortoquirúrgicos. Todos los casos ortoquirúrgicos deben montarse en un articulador. Los casos para filosofía MIU, con mordidas abiertas y contacto de un par de dientes, debe hacerse montaje en articulador. El 100% de casos para montarlos con articulador no lo hacemos en realidad. No consideramos que sea estrictamente tan necesario. Académicamente pudiera hacerse, pero hay casos sí específicos que necesitan planificarse de esa manera. Los casos donde tenemos pérdida de dimensión vertical, los casos donde tenemos
muchas interferencias oclusales, los casos donde tenemos mutilaciones, pérdida de algunas piezas dentarias. Son casos que se prestan sí para un montaje en articulador. Pero en general, si nosotros no encontramos una gran diferencia entre OC y RC, los tratamos sin el hecho de montarlos necesariamente en un articulador semiajustable. De nada, Irsa, de nada. Fue un gusto responderte. Ya, Jorge. Claro, encantado. De todas maneras, Jorge. Siempre te veo en Facebook. Gratos recuerdos también. Seguro que saludos de Belú también. Bueno, si no tenemos otra pregunta, Luis. Entonces ha sido un gusto para mí poder haber compartido con ustedes un poco eh, la forma de enfoque de crecimiento y desarrollo de la dentición y oclusión y su relación con el diagnóstico y el tratamiento en ortodoncia. Bueno, muchas gracias. Será hasta otra oportunidad y, y espero verlos pronto, pues. Cuídense mucho y, y muchas gracias por escucharme. Gracias a Ciremo también por la invitación. Siempre encantado de colaborar con ellos. Gracias Luis, gracias Ciremo. Mucho gusto. Cuídense mucho. Gracias Ronald, a los que logro ver acá. Gracias Jorge. Gracias Irsa. Gracias a todos. Chao. Cuídense.